Soy el doctor Javier Urólogo, con muchos años de experiencia ayudando a muchos pacientes a recuperar su salud urinaria y mejorar su vida de pareja. Cuando un hombre piensa en su próstata, la mayoría lo asocia con la edad. Se ha instalado en la mente colectiva la creencia de que al cumplir 50 o 60 años, esta glándula comienza a fallar de manera inevitable. Pero la realidad es muy distinta. La próstata no se daña simplemente porque pasan los años. Se enferma por descuido por la acumulación de toxinas, por inflamaciones que se vuelven crónicas y sobre todo por la falta de información. Es un error creer que la vejez es la culpable, cuando en realidad lo que deteriora a la próstata es la forma en que la tratamos a lo largo de la vida. La evidencia científica lo confirma. Según datos publicados por Statista el 8 de septiembre de 2023, el número de casos de prostatitis o inflamación de vesículas seminales en España mostró un crecimiento sorprendente entre 2011 y 2019. En el año 2019 se registraron alrededor de 145.600 casos. Esa cifra no solo refleja una estadística fría, representa a miles de hombres que enfrentaron dolor, dificultad para orinar, infecciones repetidas y temor por su salud íntima. Y lo más preocupante es que muchos de ellos comenzaron a experimentar estos problemas mucho antes de alcanzar la edad que solemos asociar con el deterioro prostático. Lo que observo con frecuencia en la consulta es que muchos hombres llegan convencidos de que lo suyo es normal, que las molestias urinarias o la pérdida de vigor en la intimidad son consecuencias inevitables de envejecer. Sin embargo, lo que sucede es que esa glándula pequeña pero crucial se ha ido ensuciando con el tiempo. Y cuando hablo de suciedad no me refiero a polvo ni a impurezas visibles. Hablo de un estado interno en el que la próstata se satura de toxinas grasas oxidadas radicales libres y células que comienzan a comportarse de manera anómala. Ese es el verdadero origen de gran parte de los problemas. La próstata puede empezar a enfermar en silencio incluso en hombres jóvenes. A veces no hay síntomas claros en los primeros años, pero la inflamación y el daño ya están presentes. Esa falta de señales visibles hace que se acumule un retraso peligroso en el diagnóstico y en la prevención. Cuando finalmente aparecen las molestias, suele ser porque la glándula ya se encuentra en un estado avanzado de deterioro. El precio de ignorar esas señales y de subestimar la importancia de la próstata es alto. Las consecuencias pueden ir desde una hiperplasia benigna severa, ese crecimiento que oprime la uretra y obliga al hombre a levantarse varias veces por la noche, hasta infecciones recurrentes que desgastan el sistema urinario, pasando por disfunciones eréctiles que afectan la confianza, y en los casos más graves, la aparición de células malignas que derivan en cáncer prostático. Ninguno de estos desenlaces ocurre de la noche a la mañana. Todos son la consecuencia de un terreno inflamado y tóxico que nunca fue atendido a tiempo. He visto cómo muchos hombres tratan de encontrar soluciones rápidas cuando ya están en medio de la tormenta. Buscan pastillas, tratamientos invasivos, incluso cirugías, pensando que allí está la respuesta definitiva. Y aunque en ocasiones son necesarios, lo que a menudo se olvida es que todo esto pudo haberse evitado si desde el principio hubiéramos entendido qué ensucia la próstata y cómo mantenerla limpia. La palabra limpiar puede sonar extraña cuando hablamos de un órgano interno, pero en realidad es la clave. Una próstata sucia no es más que un tejido inflamado cargado de desechos metabólicos, toxinas acumuladas y células que han perdido su equilibrio natural. Es un entorno hostil donde la circulación se vuelve lenta, los nutrientes no llegan en cantidad suficiente y los desechos no se eliminan de forma eficaz. Y ese escenario mantenido con el tiempo es lo que abre la puerta a los problemas más graves. Lo que muchos no saben es que esa limpieza no depende de máquinas ni de procedimientos complicados. El cuerpo humano posee una capacidad extraordinaria de regenerarse y restaurar el equilibrio cuando se le ofrecen las condiciones adecuadas. Y esas condiciones en gran parte se construyen a través de lo que comemos cada día. Así como ciertos alimentos sobrecargan la próstata de toxinas y favorecen la inflamación, otros actúan como verdaderos agentes limpiadores que desinflaman, nutren y devuelven la vitalidad al tejido prostático.
La diferencia entre un hombre que preserva su salud prostática y otro que termina padeciendo complicaciones serias no radica solo en la genética ni en la suerte. Radica en la atención cotidiana, en la conciencia que ponemos en nuestra alimentación, en la capacidad de entender que la próstata no es un engranaje desechable que se rompe con los años, sino una glándula viva que responde a los cuidados que le damos. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver el envejecimiento como una condena y empezamos a verlo como una etapa en la que todavía podemos tomar decisiones poderosas. La próstata puede enfermar a cualquier edad, sí, pero también puede mejorar a cualquier edad. Lo importante es no esperar a que los síntomas nos obliguen a reaccionar, porque la verdadera prevención consiste en actuar antes en cuidar el terreno, antes de que se convierta en un campo minado de inflamación y toxinas. Cuando hablamos de la salud de la próstata, muchos hombres piensan de inmediato en la edad como el único factor determinante. Y sí, el paso de los años tiene su peso, pero lo que pocos saben es que hay ciertos hábitos cotidianos y elementos invisibles en nuestro entorno que van dañando silenciosamente esta glándula tan sensible. La inflamación y la intoxicación prostática no aparecen de la nada. Se construyen poco a poco a través de lo que comemos, respiramos, tocamos y hasta de cómo vivimos nuestra intimidad. Empecemos por lo que ponemos en la mesa cada día. La dieta es uno de los factores más poderosos, tanto para proteger como para destruir la próstata. Un plato cargado de carnes rojas, embutidos, frituras y lácteos grasos puede parecer inofensivo en el momento, pero con el tiempo siembra un terreno fértil para la inflamación. La grasa animal, cuando se consume en exceso, no solo obstruye los vasos sanguíneos, también favorece la acumulación de toxinas en el tejido prostático. La próstata, al ser un órgano rodeado de vasos y extremadamente dependiente de la buena circulación, se convierte en víctima de esta sobrecarga. Al mismo tiempo, la ausencia de antioxidantes en la dieta, esos compuestos presentes en frutas y verduras frescas, deja a las células sin defensa. Los antioxidantes actúan como una escoba interna, barriendo radicales libres y reduciendo la inflamación. Sin ellos, la próstata queda expuesta, vulnerable, y su tejido empieza a resentirse. Ahora bien, no se trata solo de lo que comemos, sino también de lo que respiramos y absorbemos sin darnos cuenta. Los tóxicos ambientales son enemigos silenciosos que muchos hombres nunca llegan a imaginar. Insecticidas, plásticos, metales pesados en el agua y en el aire. Todo eso termina en el organismo. La próstata, al ser un órgano altamente vascularizado, recibe una buena parte de esas sustancias nocivas. Así, sin darnos cuenta, el cadmio, el plomo o el mercurio se instalan en nuestras células prostáticas, alteran su funcionamiento y promueven la inflamación crónica. Lo más preocupante es que este proceso ocurre en silencio, no produce síntomas inmediatos, no da señales claras hasta que el daño ya está avanzado. Y mientras tanto, muchos hombres siguen viviendo en ambientes cargados de químicos sin saber que esa exposición constante erosiona poco a poco su vitalidad íntima. Otro aspecto que raramente se menciona en voz alta es la vida sexual. La próstata no es un órgano pasivo. Su función depende también del movimiento de la expulsión periódica de los fluidos que produce. La eyaculación no es solo placer. Es un mecanismo fisiológico que limpia, que renueva, que previene la acumulación de secreciones. Cuando pasan semanas sin eyacular, esos líquidos se espesan, se estancan y ese estancamiento favorece el crecimiento bacteriano y la inflamación. He visto hombres que llegan con molestias difusas sin entender por qué, y al revisar su historia descubro que llevan meses sin actividad sexual. El cuerpo habla, y en este caso lo hace a través de la próstata congestionada. Mantener una vida íntima regular, acorde a la edad y a las posibilidades, es más que un lujo, es un acto de cuidado hacia esta glándula. Y no puedo dejar de mencionar las infecciones urinarias. Muchos creen que son problemas menores que se resuelven solos con el tiempo, pero una infección maltratada puede ser la chispa que enciende una prostatitis crónica. Bacterias que se instalan primero en la vejiga, si no se eliminan correctamente, pueden migrar hasta la próstata. Y allí no solo generan inflamación, sino que dejan secuelas a largo plazo.
Lo curioso es que en muchos casos no se manifiestan con fiebre ni con dolor agudo, como se esperaría. Los síntomas son más sutiles: una fatiga persistente, una sensación incómoda en el periné, el goteo después de orinar o un descenso en la calidad de la vida sexual. Son señales que pasan desapercibidas, pero que esconden un problema de fondo que, si no se atiende, compromete la salud íntima durante años. Cada uno de estos factores, la dieta cargada de grasas animales y pobre en antioxidantes, los tóxicos ambientales invisibles, la irregularidad en la vida sexual y las infecciones urinarias no resueltas, funciona como una pieza de un rompecabezas que termina formando un mismo cuadro: una próstata inflamada, intoxicada y debilitada. Lo importante es entender que no son enemigos inevitables, sino consecuencias directas de nuestras elecciones diarias y del entorno en el que vivimos. Reconocerlos es el primer paso para cambiar el rumbo y devolverle a esta glándula el equilibrio que necesita para sostener no solo la función urinaria, sino también la fuerza y la confianza en la vida íntima. La inflamación crónica de bajo grado es uno de esos enemigos silenciosos que rara vez se detecta a tiempo, pero que va minando poco a poco la salud de la próstata. Muchas veces los análisis de laboratorio parecen normales. No hay fiebre, no hay dolor intenso, y sin embargo, la glándula vive bajo un estado constante de irritación. Es como si hubiera un fuego interno pequeño, casi invisible, que consume lentamente la estructura prostática sin dar señales claras hasta que ya es demasiado tarde. Este proceso suele estar ligado a factores muy cotidianos: una alimentación cargada de grasas y azúcares refinados, un estilo de vida sedentario, el estrés sostenido que altera el equilibrio hormonal y el flujo sanguíneo insuficiente que impide que los tejidos reciban oxígeno de manera adecuada. Ninguno de estos elementos por sí solo parece grave, pero juntos crean el escenario perfecto para que la inflamación se mantenga activa. La próstata, al estar tan estrechamente relacionada con la circulación de la zona pélvica y con la función hormonal, se vuelve muy sensible a esos cambios. Lo engañoso es que esta inflamación no siempre duele, no siempre interrumpe el sueño, ni obliga a correr al baño de inmediato. A veces se instala silenciosamente, reduciendo la elasticidad del tejido, endureciendo las paredes internas, dificultando poco a poco el paso de la orina. La uretra que atraviesa la próstata comienza a verse comprimida, y lo que al inicio era solo una ligera resistencia al orinar se transforma con el tiempo en un flujo débil, entrecortado, acompañado de esa sensación de no vaciar del todo la vejiga. Pero lo más preocupante no es solo la molestia urinaria. La inflamación persistente, aunque sea leve, altera la capacidad de la glándula para producir y secretar adecuadamente el líquido prostático. Esa secreción, que constituye una parte fundamental del semen, pierde calidad. El resultado puede ser una reducción de la fuerza eyaculatoria, una menor movilidad de los espermatozoides e incluso un impacto directo en la fertilidad y en la vitalidad íntima del hombre. El fuego silencioso de la inflamación crónica también favorece la acumulación de toxinas y radicales libres en el tejido. Este estrés oxidativo genera un entorno en el que las células prostáticas comienzan a comportarse de manera anormal. No se trata de un cáncer en sí mismo, pero sí de un terreno fértil para que aparezcan cambios celulares que aumenten el riesgo a largo plazo. Cada día que la inflamación se mantiene cada noche en que la glándula sigue congestionada, es como si se estuviera preparando un campo donde la regeneración se vuelve más difícil y las anomalías encuentran espacio para crecer. A nivel microscópico, la inflamación crónica interfiere con el delicado equilibrio hormonal de la próstata. El exceso de estrógenos frente a la testosterona, sumado a la respuesta inflamatoria, estimula la proliferación celular. Lo que debería ser un tejido sano y controlado se convierte en una glándula agrandada, sensible y vulnerable. Muchos hombres describen la sensación de que su cuerpo envejece de golpe, como si la virilidad se apagara sin una razón clara. Y en gran parte, ese sentimiento tiene raíz en esta inflamación que no avisa.
Lo más desconcertante es que cuando se consulta a tiempo, los exámenes básicos pueden no mostrar ninguna alteración significativa. No aparece infección evidente, los marcadores en sangre parecen normales y sin embargo, la glándula está atrapada en un círculo de inflamación que se perpetúa. Por eso, tantos hombres ignoran el problema, creen que todo está bien, porque los resultados de laboratorio no muestran alarmas, mientras la próstata continúa sufriendo en silencio. Imagínalo como una brasa escondida bajo la ceniza. No genera humo, no produce llamas visibles, pero sigue consumiendo lentamente la madera hasta que de repente todo el tronco colapsa. Así, actúa la inflamación crónica de bajo grado en la próstata, una combustión interna invisible que debilita el tejido y reduce sus funciones vitales sin dar síntomas claros. Cuando por fin se perciben los signos, en muchos casos ya se han producido daños considerables. Este enemigo oculto no discrimina. Afecta tanto a quienes llevan una vida aparentemente sana como a aquellos que arrastran malos hábitos. Y por eso es tan importante comprender que no basta con esperar a que aparezcan los síntomas graves para actuar. La próstata, aunque callada, refleja en su interior el impacto acumulado de la nutrición de la circulación de las tensiones emocionales y de la capacidad del cuerpo para combatir la inflamación día tras día. Cuando hablamos de la próstata y de cómo mantenerla en condiciones óptimas, solemos pensar en tratamientos en fármacos o incluso en cirugías. Pero la verdad es que hay un camino más cercano, más sencillo y profundamente poderoso: la limpieza celular a través de lo que comemos cada día. La próstata, al igual que cualquier otro órgano, no puede defenderse sola si la sobrecargamos con toxinas, grasas procesadas o azúcares refinados. Necesita apoyo, necesita nutrientes capaces de desinflamarla, de reducir el estrés oxidativo en sus células y de mejorar la circulación sanguínea en su entorno inmediato. Lo primero que quiero subrayar es que la limpieza de la próstata no es un concepto abstracto. Cuando el tejido se inflama, se acumulan desechos metabólicos, los vasos sanguíneos se endurecen, la oxigenación disminuye y las células entran en un estado de estrés constante. Esa combinación abre la puerta al crecimiento anormal, a la pérdida de función y en muchos casos al deterioro de la vida íntima. Por eso, cuando proponemos alimentos con capacidad de revertir ese proceso, no estamos hablando de moda nutricional. Estamos hablando de medicina en su forma más básica y esencial. Entre todos los alimentos estudiados, hay uno que sobresale de manera contundente: el tomate cocido. No, el crudo no, en forma de ensalada rápida, sino cocinado, preferiblemente acompañado de un poco de aceite de oliva virgen extra. La razón es clara: el tomate contiene licopeno, un antioxidante extraordinariamente potente, y este licopeno se libera en mayor cantidad y se vuelve más biodisponible cuando el tomate se cocina. Si además lo combinamos con una grasa saludable, su absorción intestinal aumenta de forma notable. El licopeno actúa sobre 3 frentes decisivos. Primero, reduce la inflamación local en la próstata, calmando ese tejido que tantas veces permanece irritado durante años. Segundo, combate el estrés oxidativo neutralizando radicales libres que dañan el ADN celular y favorecen el envejecimiento prematuro. Y tercero, contribuye a regular el crecimiento celular, evitando que las células prostáticas se multipliquen de manera excesiva y anómala. Todo esto se traduce en una glándula más ligera, más funcional, con mejor irrigación sanguínea y en consecuencia con menos síntomas urinarios y más vitalidad íntima. La ciencia lo respalda con datos contundentes. Un metaanálisis publicado en la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention mostró que los hombres que consumen más licopeno presentan un riesgo significativamente menor de padecer enfermedades prostáticas. Y no se trata de un estudio aislado. Investigaciones de la Universidad de Harvard también confirmaron que quienes incluyen regularmente tomates cocidos en su dieta tienen menor incidencia de hiperplasia prostática benigna, ese agrandamiento que tantos problemas urinarios genera después de los 50 años. Ahora bien, no basta con saber que el tomate cocido es beneficioso.
es necesario integrarlo de forma inteligente en la vida diaria. Lo ideal es consumirlo varias veces por semana en salsas caseras, sopas, guisos o incluso en forma de puré acompañado de especias naturales. Un par de porciones de tomate cocinado bien preparados y con un chorrito de aceite de oliva pueden convertirse en un auténtico tratamiento preventivo y restaurador. No hace falta caer en excesos, pero sí en la constancia. La próstata no responde a impulsos aislados, sino a rutinas sostenidas en el tiempo. Aunque el licopeno es protagonista indiscutible, no debemos olvidar que la salud prostática es multifactorial. Hay otros nutrientes que trabajan en sinergia y potencian este efecto de limpieza. El zinc, por ejemplo, es un mineral esencial en la producción de testosterona y en la protección de las células prostáticas frente al daño oxidativo. Está presente en semillas de calabaza, en mariscos y en algunos frutos secos. Incluirlo con regularidad es fundamental para mantener la glándula firme y funcional. Los ácidos grasos omega 3 presentes en pescados como el salmón o la sardina también desempeñan un papel crucial. Tienen una acción antiinflamatoria profunda, mejoran la fluidez sanguínea y ayudan a mantener la elasticidad de los tejidos. La próstata, rodeada de vasos delicados y altamente dependiente de la circulación, se beneficia enormemente de este aporte. Otro aliado es la curcumina, el principio activo de la cúrcuma. Sus propiedades antiinflamatorias han sido documentadas en múltiples ensayos clínicos. Para que el cuerpo la absorba mejor, debe combinarse con pimienta negra. Esta mezcla incorporada en sopas, guisos o incluso en infusiones aporta un refuerzo adicional en la lucha contra la inflamación prostática. Y no podemos dejar fuera al sulforafano presente en los vegetales crucíferos, como el brócoli, la col rizada o las coles de Bruselas. Este compuesto favorece la detoxificación celular activa, enzimas, que eliminan toxinas, y reduce la proliferación anormal de células. Cuando el sulforafano se une al licopeno, al zinc, a los omega 3 y a la curcumina, se genera un escudo protector que limpia la próstata desde dentro, no de manera superficial, sino profunda y sostenida. Lo que se consigue con esta estrategia nutricional es un triple efecto. Primero, desinflamar. Segundo, proteger las células frente al estrés oxidativo. Y tercero, reactivar la circulación local. Con esos tres pilares se crea un entorno interno en el que la próstata puede volver a funcionar como debe, sin presionar la uretra, sin interrumpir el flujo urinario, sin robarle confianza a la vida íntima del hombre. Lo importante es comprender que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Así como la inflamación prostática se gesta durante años de malos hábitos, la limpieza y la regeneración también requieren tiempo y constancia. No es un vaso mágico, no es una receta milagrosa. Es la suma de decisiones diarias que cuando se sostienen cambian el rumbo de la salud. Cada tomate cocinado, cada porción de pescado azul, cada cucharadita de cúrcuma con pimienta, cada ración de brócoli o semillas de calabaza que uno incorpora a su plato es una declaración de cuidado. Es un mensaje claro. Al cuerpo quiero que te limpies, que te desinflames, que recuperes tu fuerza. Y el cuerpo responde. A veces lo hace con pequeñas señales al principio como menos urgencia al orinar, un chorro más firme, un descanso nocturno más continuo. Otras veces se manifiesta con un retorno gradual del deseo y de la confianza. Lo cierto es que la próstata escucha lo que uno come, y lo que se elige poner en el plato día tras día tiene el poder de transformarla desde dentro. Esa es la esencia de la limpieza celular a través de la alimentación, que muchos hombres pasan por alto señales que parecen pequeñas, pero que en realidad son los primeros avisos de que algo en su cuerpo empieza a cambiar. No son síntomas dramáticos ni aparecen de la noche a la mañana, más bien se presentan de forma sutil, silenciosa, casi invisible, hasta que de repente se convierten en un obstáculo en la vida diaria. Uno de los signos más comunes es la necesidad de orinar con más frecuencia, incluso durante la noche, lo que interrumpe el descanso y genera una sensación constante de incomodidad. También está el chorro débil, entrecortado, que obliga a forzar el esfuerzo para vaciar la vejiga, pero aún así queda la impresión de que la orina no salió por completo.
A veces este síntoma se acompaña de un dolor leve o una presión en la zona baja del abdomen o en la pelvis, molestias que muchos hombres tienden a ignorar pensando que es algo pasajero. Con el paso del tiempo empiezan a aparecer otros cambios más íntimos que afectan directamente la confianza. La eyaculación pierde fuerza, el volumen de semen disminuye y con ello se siente que la potencia se apaga poco a poco. No se trata solo de una cuestión física, también emocional. Esa pérdida de vitalidad suele ir acompañada de cansancio sin razón aparente, de una fatiga persistente que no mejora con el descanso. Y de manera silenciosa pero dolorosa, se reduce el deseo sexual, esa chispa que define gran parte de la energía masculina. Cuando todo esto ocurre a la vez, muchos hombres sienten que han envejecido de golpe, que han perdido algo esencial de sí mismos, pero lo que quiero que entiendan es que estos son avisos llamados de atención, que el cuerpo emite mucho antes de que el problema se convierta en una enfermedad más seria. Además de reconocer estos signos tempranos, es fundamental hablar de los hábitos cotidianos que, sin que lo notemos, van alimentando la inflamación y debilitando poco a poco la salud íntima. Una de las costumbres más dañinas es el consumo excesivo de carnes rojas y frituras. Estos alimentos cargados de grasas saturadas no solo alteran la circulación, también favorecen un estado inflamatorio crónico que afecta directamente la próstata. A esto se suma el abuso de alcohol. Un brindis ocasional no representa un gran problema, pero cuando se convierte en hábito diario o en consumo excesivo, el hígado y el sistema hormonal se resienten y las consecuencias llegan de manera inevitable a la esfera sexual y prostática. La cafeína, por otro lado, en cantidades moderadas puede no tener mayor impacto, pero cuando se abusa de ella, el sistema nervioso se sobreestimula, la vejiga se irrita y los síntomas urinarios se intensifican. Un error frecuente que observo es la costumbre de retener la orina. Muchos hombres, por trabajo o por costumbre, posponen ir al baño. Lo que no saben es que esa práctica repetida una y otra vez crea una presión innecesaria sobre la vejiga y la próstata. Con el tiempo, esa presión contribuye al estancamiento de toxinas y al debilitamiento del tejido. El cuerpo envía la señal de vaciarse y cada vez que se ignora, se acumula un pequeño daño que se hace grande al repetirse durante años. También es importante detenerse en algo que parece trivial, pero que marca la diferencia: el consumo de tomate. Sí, este fruto tan común puede convertirse en un aliado o en un obstáculo según la forma en que se consuma. El error más común es depender de las salsas industriales de tomate. Esas presentaciones llenas de azúcares conservantes y aditivos poco o nada aportan del licopeno, que es el verdadero componente protector de la próstata. Otro fallo frecuente es cocinar el tomate a temperaturas muy altas, lo que degrada gran parte de sus nutrientes. También ocurre que se consume sin acompañarlo de grasas saludables como aceite de oliva o linaza, imprescindibles para que el licopeno se absorba adecuadamente. Y lo más habitual es que se coma de manera esporádica, de vez en cuando, sin la constancia necesaria para que su efecto sea real. La clave, como siempre en la salud, no está en un gesto aislado, sino en la repetición, en el hábito, en la disciplina de hacer lo correcto día tras día. Reconocer los síntomas a tiempo y eliminar esas rutinas dañinas es el primer paso para recuperar el control. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con atención. Cada señal del cuerpo es una oportunidad de actuar antes de que el problema avance. Y cada hábito que se corrige es un regalo de futuro, una manera de asegurar que la vitalidad y la confianza se mantengan vivas con el paso de los años. La salud de la próstata no es un asunto que dependa de la suerte ni de un milagro pasajero, sino del cuidado consciente y de la disciplina diaria. Cuando un hombre decide limpiar su próstata, hoy está en realidad construyendo un futuro con menos problemas, con menos visitas nocturnas al baño, con más energía y con una vida íntima que todavía puede ser plena. La mayoría cree que la glándula envejece porque los años pasan, pero en realidad lo hace porque ha sido descuidada, porque las toxinas se acumulan y porque nadie le enseñó a ese hombre que la próstata también necesita atención constante, igual que el corazón, igual que los pulmones.
No existe fórmula mágica. Lo que la próstata necesita es una limpieza celular profunda. Los tejidos inflamados piden oxígeno, nutrientes, espacio libre de desechos. Y ese proceso se activa con decisiones tan simples como elegir un plato de tomates cocidos, acompañados de ingredientes ricos en antioxidantes. El licopeno del tomate potenciado cuando se cocina y se combina con ciertos nutrientes abre el camino para regenerar la glándula. No es una promesa vacía, es biología aplicada, es ciencia puesta al servicio del cuerpo masculino. Ahora bien, ningún cambio aparece de un día para otro. El organismo necesita tiempo, constancia y paciencia. En tan solo 3 o 4 semanas se pueden notar los primeros indicios: orinar con mayor facilidad, menos presión en la vejiga, noches más tranquilas. Pero para que los valores de PSA comiencen a descender, se requieren entre 6 y 12 semanas de continuidad. Y para que la próstata consolide una protección duradera, hacen falta más de 3 meses de disciplina. Cada etapa del proceso es una inversión silenciosa, una siembra que dará fruto si el hombre se mantiene firme. La alimentación por sí sola abre la puerta, pero no sostiene el camino sin el apoyo de hábitos saludables. El alcohol y el tabaco son enemigos directos de la próstata, congestionan, inflaman, envejecen la glándula antes de tiempo. Evitarlos es tan crucial como tomar un vaso de agua limpia varias veces al día. El cuerpo necesita ese flujo constante para depurar y mantener los tejidos en movimiento. La vida sexual regular también es parte del cuidado. Las eyaculaciones frecuentes ayudan a vaciar la glándula, a oxigenar la zona, a mantenerla activa. Y el ejercicio moderado, caminar, mover la pelvis, fortalecer la circulación completa, el círculo de acciones que la próstata agradece. Cada una de estas medidas es un mensaje claro para el organismo. Quiero mantenerte vivo, quiero mantenerte funcional. Y el cuerpo responde, siempre responde. La próstata no pide imposibles, pide ser reconocida, nutrida, protegida. No necesita milagros, necesita cuidado constante, decisiones firmes, una rutina que combine ciencia y voluntad. Ese es el verdadero secreto para preservar su salud y prolongar la vitalidad masculina. Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este recorrido donde juntos hemos abierto una ventana hacia la comprensión y el cuidado de la salud masculina. No siempre es sencillo hablar de estos temas. Muchas veces se callan por vergüenza o por miedo a ser juzgados. Pero cada paso que damos para informarnos, cada momento que dedicamos a escucharnos y cuidarnos tiene un valor inmenso. Lo que hoy compartimos no es solo información médica, es también una invitación a mirarnos con respeto, a reconocer que nuestro cuerpo nos habla y que merece ser atendido con paciencia y cariño. Mi mayor deseo es que estas palabras no se queden en una simple charla, sino que puedan convertirse en una guía práctica que influya positivamente en tu vida diaria, en tu confianza y en tu bienestar más profundo. ¿Acaso estamos tan ocupados persiguiendo el dinero, las responsabilidades y las exigencias externas que hemos olvidado lo más básico, cuidar de nuestra propia salud y en particular de un órgano silencioso, discreto pero vital como la próstata? Esta pregunta no busca incomodar, sino despertar. Porque he visto demasiados hombres llegar tarde, cuando los síntomas ya no podían ignorarse, cuando el daño avanzaba en silencio, mientras ellos estaban distraídos con todo lo demás. Y quiero preguntarte algo más para que lo pienses con calma, y si lo deseas, lo compartas conmigo y con los demás. Si solo tuvieras un consejo para dar a otros hombres sobre cómo cuidar la próstata, ¿cuál sería? No se trata de grandes discursos, basta una frase sencilla, una idea clara que pueda inspirar a otros a tomar acción antes de que sea demasiado tarde. Si sientes que lo que has escuchado hoy puede ser de ayuda, te invito a darle un me gusta a este video y compartirlo. Tal vez haya un hermano, un amigo, un padre o un compañero de trabajo que necesite escuchar justo este mensaje. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos contenidos siempre centrados en la salud del hombre y en recuperar esa vitalidad que creías lejana. Y por favor, deja tu comentario aquí abajo. Puede ser tu historia, una duda, una experiencia o simplemente tu opinión. Me alegrará mucho poder leerte y responderte, porque este camino lo construimos juntos paso a paso, palabra a palabra, experiencia a experiencia.